Vamos a hablar ahora con Francisco Gutiérrez, él es presidente de FG Inteligencia Económica. Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes. Darío, Rogelio, buenas tardes. Qué gusto Bueno, pues saludarles. se siguen tiñendo de rojo los números. No hay, digamos, en la medida en que no encontremos una salida viable a la situación económica provocada por el COVID, los números seguirán a la baja. Sí, Darío, desafortunadamente, eh, perdón, tengo un regreso a ver si me pueden ayudar. Pero te decía, mira, desafortunadamente los datos económicos se están profundizando en su caída. Ya eran muy malos, eso hay que decirlo. Llevamos en recesión en nuestra economía básicamente 4 trimestres y vamos por el quinto. Era una recesión relativamente pequeña, aunque muy dañina. Pequeña porque el sector servicios pues, mantenía cierto crecimiento, pero muy dañina porque el sector industrial tenía una caída relativamente profunda, sobre todo por un colapso en la inversión que se viene dando desde inicios del 2019. Con el COVID, pues lo que se hace es que se profundiza la caída por dos razones, yo diría. Primero, eh, pues evidentemente el distanciamiento social y el cierre de muchas cadenas productivas, pues provoca precisamente que el producto de un trimestre, de un mes o de un trimestre a otro, pues se detenga y por eso el colapso de muchos sectores. Ya decían ustedes las cifras en el en el mes de junio, pues, perdón, en el mes de mayo lo que tenemos es una caída adicional del, del IGAI, del PIB mensual, del 2.6, después de que en abril había caído 17.3. Y con eso, la caída anual, pues ya es 21.6%. Y bueno, pues esa es la primera razón, digamos, la necesidad de cerrar la economía. La segunda razón es que, pues lo que estamos viendo es que la epidemia no se controla y eso puede hacer que la economía tenga que permanecer cerrada por lo menos, digamos, en los próximos meses en lo que se logra cierto control de la epidemia y eso afecta pues por más tiempo el Producto Interno Bruto. Y la otra razón es que no vemos políticas públicas que estén tratando de contrarrestar el ciclo. El ciclo está dirigido principalmente por la caída en la inversión, es decir, hay una profunda desconfianza en la administración, la inversión se está colapsando y eso hace que no haya inversión en construcción, no se generan nuevas plantas, tampoco se compra maquinaria y equipo. Como no hay nuevas plantas y no se genera empleo, pues los trabajadores disminuyen en su ingreso, de hecho está habiendo despidos. Con menos ingreso, las ventas de las empresas, de los productos de las empresas, pues caen y se retroalimenta el ciclo recesivo. No hay necesidad de pues ampliar la maquinaria y equipo o la planta para la producción futura. Entonces, realmente estamos viendo una recesión muy, muy profunda, muy, muy dañina, que viene desde principios del 2019, que se profundiza, Darío, con el COVID, pero que no está teniendo una política económica que contrarreste ni por el lado fiscal, ni por el resto de las políticas públicas, salvo la intervención del Banco de México en los mercados a través de pues la inyección de liquidez. Claro. Francisco, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Francisco, comentábamos que el próximo jueves el INEGI va a dar a conocer su dato del PIB del segundo trimestre. ¿Cuál es tu estimación para ese periodo y para lo que es todo el ejercicio de 2020? Sí, cómo no, Rogelio. Mira, tenemos ya digamos, dos datos que pues nos indican que la caída del Producto Interno Bruto en lo que va de este trimestre, de este segundo trimestre, es cercana al 21%. Es decir, conocemos ya el dato
de abril, que fue 19.7, y ahora el de mayo, que es pues 21.6. La caída del PIB es un promedio, va a ser el promedio de los 3 meses. Entonces, por ahora, estamos viendo que en los primeros 2 meses del tercer trimestre tenemos ya una caída anual del orden del 21%. Dependerá un poquito de lo que ocurra en junio. Pareciera ser que en junio se retomaron algunas actividades. Entonces, el comparativo de junio respecto a mayo puede ser ligeramente positivo en términos mensuales, lo cual haría que la caída del 21% quizás se modere ligeramente. En cualquier caso, pues va a estar entre el 20 y el 23%, yo diría 24%. Afortunadamente, el sector agrícola es el único que mantiene crecimiento, pero creo que en el último mes del segundo trimestre podemos ver un ligero repunte en la producción respecto a mayo, aunque la caída anual, reitero, pues va a permanecer de orden del 21, entre el 20 y el 25% va a caer nuestra economía en este segundo trimestre. El TEMEC, el Tratado de Libre Comercio que ya entró en vigor, ¿lo ves como un motor que nos pueda ayudar? Perdón, Darío, no te escuché. ¿El TLC? Que si el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, lo ves tú como un motor que pueda impulsar pues esta alicaída economía en la que estamos estancados. Mira, el hecho de que ya esté aprobado y que esté en vigor nuevas reglas, sí libera incertidumbre que prevaleció, digamos, en el año previo mientras se negociaba. Hay que decir que el tratado anterior siempre estuvo vigente, entonces entran nuevas reglas. Esas nuevas reglas, Darío, como tú sabes bien, pero digamos en beneficio de tu auditorio, digamos, en mi opinión, es marginalmente menos bueno que lo que teníamos antes. Es decir, algunos sectores nuestros se vieron en alguna medida afectados. El sector automotriz y algunos otros. Entonces, el hecho de que ya haya certidumbre en las nuevas reglas, pues sin lugar a dudas creo que puede ayudar a que inversiones que estaban detenidas pudieran empezar a liberarse. Pero es muy marginal. Yo creo que es mucho mayor lo que nos afecta la caída en la inversión por la desconfianza que está habiendo en general en la administración, que el impulso que sí pudiera tener ya la certidumbre jurídica de un nuevo tratado de libre comercio. Creo que lo que no ayuda para nada, Darío, es precisamente el que no se ha controlado la epidemia, por un lado. Hay mucha incertidumbre respecto a las cifras, mucha desconfianza en las cifras propias de la epidemia. Es muy importante porque sin un control efectivo de la epidemia, pues la economía no puede abrir en pleno. Y la otra razón es que pues la política fiscal no está ayudando en nada. Lo único que se ha hecho es profundizar y ampliar los programas sociales que tienen una bajísima productividad, bajísima efectividad. Claro. Pues las mediciones que se tienen de la efectividad de ese gasto público son muy, muy malas. Bien. Entonces se están transfiriendo impuestos hacia un gasto negativo. Y queremos agradecer la entrevista, Francisco, porque nos va a caer aquí el corte. Te apreciamos mucho la entrevista, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Darío, Rogelio, es un gusto saludarles, estar con ustedes. Igualmente, Francisco Gutiérrez, presidente de FG Inteligencia Económica.